Feliz sábado para ustedes, hermanos. Dios los bendiga y les cuide. Estoy contento de estar nuevamente aquí. Ya hemos llegado al día final de la semana. Me siento motivado porque tenemos entre nosotros al pastor Cortés. Si tiene la bondad, pastor, porque parece que algunos de los hermanos no lo conocen y él anda con su esposa. Queremos darle la bienvenida. El Señor los cuide y gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos hermanos de allá en Ensenada. Está Pincito y está Ivette, está Wilfredo, está Rosita y está Wilfredo Jr. Así que le damos gracias a Dios. María está con nosotros. Claro que sí. Estaba allá en creo que la última iglesia donde yo estuve dando la campaña hace 2 semanas. Y pues estamos agradecidos al Señor. Yo quiero expresarle las gracias al pastor Meléndez y a su esposa Isabel y la junta de la iglesia, los miembros de la iglesia, por haberme invitado para estar aquí y compartir con ustedes. Ha sido una semana linda, ¿sí o no? Para la gloria de Dios sea. Entonces esta semana hemos estado hablando en relación a un versículo particular o un capítulo particular del libro de Zacarías, el capítulo 4. Y nosotros estuvimos hablando allí en relación a cuál de las personas de la divinidad. Mayormente en relación al Espíritu Santo, pero hablamos del Padre, hablamos del Hijo, porque sin Jesús, ¿qué somos? Y sin Cristo, nada podemos hacer. Pero el Señor Jesús en su misericordia, cuando partió de este mundo, siendo que Él iba a ministrar en el santuario celestial, ¿a quién dejó? Dejó al Espíritu Santo para que Él nos conduzca. Y nosotros vimos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia y cómo la iglesia debe prepararse para recibir la lluvia tardía. Porque sin lugar a dudas, si no tenemos un poder sobrenatural, nosotros no vamos a poder terminar la obra. ¿Sí o no? ¿Puede la iglesia en la condición que está a terminar la obra? Hombre, no, casi 100 años, casi 180 años, ¿ok?, de existencia de la iglesia adventista son evidencia de que la iglesia por sí misma no va a poder terminar la obra. Entonces necesita un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural lo provee ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y por eso era menester que estudiáramos este capítulo 4 de Zacarías, porque generalmente lo que escuchamos es el versículo 6. No es con fuerza ni con espíritu, pero el contexto encierra mucho más de lo que nosotros vemos así superficialmente. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta, como la Biblia, la importancia que tiene la Biblia, porque es la que contiene el conocimiento que imparte ¿quién? Que imparte el Espíritu Santo de Dios. Pero una vez que nosotros sabemos la importancia del Espíritu Santo y todo lo demás, entonces necesitamos saber que para recibir la lluvia tardía, la iglesia tiene que estar preparada, tiene que haber cierta preparación, ¿sí o no? El Espíritu Santo no se va a derramar sobre una iglesia que está toda contaminada y demás. Y entonces para eso, a modo de introducción, yo tengo una cita aquí en el libro Eventos de los Últimos Días. Y yo quiero compartir esa cita con ustedes. La cita también se encuentra en Joya de los Testimonios, en el tomo 2 y la página 69. Aquí está mutilado está un poquito mutilada la cita, pero yo me tomé el tiempo para escribir la parte que hay en Joya de los Testimonios, la página 69, y la cita dice de la siguiente manera: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Cuántos? ¿Cuántos dice ahí que van a recibir el Espíritu? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Qué
es suficiente para impedir que reciban el sello de Dios? Una sola mancha. ¿Por qué esto es importante? Porque yo voy a hablarles en esta mañana del sellamiento en lugar de estarles hablando de todo lo que estábamos hablando durante esta semana, que hablamos de el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y el derramamiento del Espíritu Santo, Zacarías y el Espíritu de Profecía lo conecta con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué con la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuál era el problema que tenían las 10 vírgenes? Ustedes saben que todas tenían lámparas. ¿Tenían lámparas, sí o no? Sí. Todas tenían lámparas. ¿Estaban llenas de aceite, sí o no? Sí. Estaban llenas de aceite. O sea que no había problema ninguno. Y el hecho de que la Biblia las llama vírgenes implica que esto no es tratando de explicar la relación que hay entre el mundo y la iglesia, sino tratando de explicar la condición que iba a estar la iglesia justamente antes de la segunda venida de Cristo, en donde parte de la iglesia está consciente de lo que va a suceder, están preparados para el derramamiento de la lluvia tardía, pero parte de la iglesia no estaban preparados. Y entonces encontramos allí que si bien es cierto que todas tenían lámparas, ¿qué símbolo de quién? ¿De qué? La lámpara de la palabra de Dios, de la Biblia, y todas tenían aceite, ¿qué símbolo de qué? A ver si se acuerdan. Ah, qué bien, Isabel se acuerda. No es meramente el Espíritu Santo, el Espíritu de Profecía aclara y dice que es el conocimiento que imparte el Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces podemos entender cuál era el problema que tenían 5 de esas vírgenes, que eran fatuas, no eran sabias. Y encontramos que todas ellas, además de tener la lámpara, tenían ¿qué más? ¿Qué más tenían? Ah, Segundo se acuerda bien de eso. Tenían una vasija. ¿Cuántas de ellas tenían vasijas? Todas ellas tenían vasijas. Y esa vasija era con el propósito de llevar ¿qué cosa? ¿Qué contenía esa vasija? Tenía aceite extra. Y esa es la importancia, ¿ok? O sea que tenía conocimiento extra que no estaba contenido en las Sagradas Escrituras. Pero 5 de ellas habían llenado las vasijas, ¿sí o no? Claro que las llenaron, pero ¿qué hicieron 5? Fueron negligentes. No contaron con que iba a haber una demora. Y entonces cuando viene el tiempo de la demora, ¿qué pasa? 5 de ellas están preparadas, por si acaso. 5 de ellas no estaban preparadas. Y nosotros vimos del Espíritu de Profecía que esa vasija representa algo. Porque la vasija contiene aceite, contiene conocimiento inspirado por el Espíritu de Dios. Además de las Sagradas Escrituras, que tiene la Iglesia Adventista, que no hay en ninguna otra denominación. ¿Qué tiene? El Espíritu de Profecía, señores. Y el Espíritu de Profecía es con el propósito de explicar pasajes que posiblemente no entendíamos de la Sagrada Escritura, ¿sí o no? Claro que sí. ¿El Espíritu de Profecía fue dado con el propósito de eliminar la Biblia? No, señor. La Biblia y solamente la Biblia. Y si nosotros hubiésemos estudiado la Biblia con detenimiento, como debíamos haber hecho, ¿hubiese sido necesario el Espíritu de Profecía? No era necesario. Pero por cuanto la iglesia se había degradado de tal manera, se había contaminado de tal manera, era necesario que el Señor levantara nuevamente profetas. ¿Para qué? Para servir de instrumento al Espíritu Santo y conducir esta iglesia en los momentos finales. Estos momentos finales son terribles, señores, porque Daniel 12:1 dice que Miguel se levantó porque había, ¿qué cosa en el mundo? ¿Qué había? Un tiempo de angustia cual nunca antes fue. ¿Ok? Se necesitaba la presencia misma, la dirección misma ¿de quién? Del Señor. Entonces, la cita sigue diciendo, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una sola mancha.
Y nosotros durante la semana nos encontramos con la definición de carácter. ¿Cuál es la definición de carácter? Háblenme. Díganme, ¿qué es lo que significa carácter? ¿Qué es el carácter? El nombre, la autoridad, claro que sí. Y encontramos que el carácter de Dios está definido ¿dónde? En su ley, los 10 mandamientos. El Espíritu de Profecía dice que es el trasunto, ¿ok? El trasunto de su carácter. En otras palabras, cuando nosotros violamos uno de los mandamientos, estamos desvirtuando el carácter de ¿quién? El carácter de Dios. Y dijimos que el Señor Jesús no guardó la ley. ¿Sí, Señor? El Señor Jesús no guardó la ley. ¿Por qué? Porque Él era la personificación de la ley. Era la ley viva. Era Dios viviendo ¿qué cosa? Su carácter. Y encontramos que la Sagrada Escritura dice bien claro, cuando le preguntaron a Jesús y le dice, muéstranos el Padre, ¿qué dijo Él? El Padre y yo, una misma cosa. Así que el carácter de Jesús y el carácter del Padre es uno mismo, ¿sí o no? Y entonces el Señor Jesús espera que nosotros desarrollemos un carácter como el de ¿quién? Más o menos o perfectamente como el carácter de Dios. Sí, Señor. Y nosotros vimos del Espíritu de Profecía, yo le mostré citas en donde dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros ¿qué? Perfectos. Y allí nos dice el modelo, ¿qué es lo que nosotros vamos a modelar? No dice sed pues vosotros como el pastor, sed como el anciano de la iglesia, sino sed pues vosotros como ¿quién? Y entonces yo les dije bien claro, si nosotros vamos a entender la palabra teleios, que es el original en griego, teleios, sed pues vosotros, teleios como vuestro Padre que está en los cielos es teleios. Esa palabra teleios no tiene ninguna deformación gramatical cuando cambia del ser humano al Padre. Entonces, decir nosotros que en ese versículo en particular, perfecto quiere decir maduro, sería una transliteración del original griego. ¿Por qué? Pues porque cabe decir, sed pues vosotros maduros como vuestro Padre que está en los cielos es maduro. No, Señor. Entonces, el problema es que Dios no nos pide que nosotros seamos perfectos de acuerdo a su naturaleza. La señora White explica y dice que tenemos que ser perfectos en nuestra esfera como Dios es perfecto en su esfera. Y Dios no espera que ninguno de nosotros sea omnipotente, o Dios quiere que seamos omnipotentes. No, Él no espera que nosotros seamos omniscientes, omnipresentes. Él no espera eso. Entonces, Mateo 5:48 no se refiere a la naturaleza de Dios, sino se refiere a ¿qué cosa? Al carácter de Dios. Y Dios espera que nosotros reflejemos su carácter, ¿sí o no? Pues si es lo único que vamos a llevar al cielo, y eso lo hemos repetido ¿cuántas veces? ¿Ok? Entonces, Dios quiere que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, más o menos. No, la página 47, Palabra de Vida del Gran Maestro, dice, cuando el pueblo de Dios refleje el carácter de Cristo perfectamente, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyo, claro que sí. Y entonces nosotros, eso lo podemos dejar para cuando Cristo venga y nos transforme, ¿verdad? Sería demasiado tarde, señores. ¿Por qué? Porque cuando se termine el tiempo de gracia, ¿qué hace Jesús en el santuario celestial? ¿Qué hace? Va a tirar el incensario por tierra, de allí en adelante. ¿Hay intervención en el santuario celestial? No. Si usted tiene un pecado todavía, ¿va a ser perdonado? No va a ser perdonado, señores, antes que termine. Entonces, antes de que termine el tiempo de gracia, nosotros debemos haber eliminado el pecado de nuestras vidas. ¿Podemos hacerlo solo? No, hombre, no, pero por eso es que Pablo dice bien claro en Filipenses. Y cuando estamos en reunión de los jóvenes y dicen, por favor,
Alguien tiene un versículo de memoria favorito y todos levantan la mano y dicen, sí, cómo no, Filipenses 4:13. Ah, sí, ¿y qué dice allí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, sí, y lo creen, hermano. Y todo el mundo dice, sí, yo lo creo. No lo creen nada. No lo creen nada porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuánto es todo? Todo. Pues todo es todo, señores. Entonces podemos tener el carácter de Jesús y reflejar el carácter de Jesús, ¿sí o no? Y el Señor Jesús le dice a aquel joven que fue a preguntar, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, no tienes que hacer nada, chicos, sí. La gracia te lo cubre todo. ¿Eso es lo que le dijo? No, hombre, no. El Señor, ¿qué le dijo? Oye, guarda los mandamientos. Eso quiere decir que el Señor Jesús le estaba diciendo que la única forma de obtener la salvación es a través de la obediencia a la ley. Eso no es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Una vez que nosotros somos salvos por gracia, que hemos recibido al Señor Jesús por fe, y la gracia del Señor Jesús ahora viene a ser nuestra, parte de nosotros. ¿Cuál es el resultado de esa gracia? ¿Cuál es el resultado ahora? Obediencia, señores. ¿Ok? Pero para que muchos de nosotros queremos poner la carreta delante de los bueyes. Allá en los Estados Unidos dicen el caballo, ¿verdad? La carreta antes de los caballos. Señores, una vez que nosotros aceptamos la gracia del Señor Jesús, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, ahora nosotros pasamos de muerte a ¿qué? De muerte a vida. ¿Qué pasó con el viejo hombre? Se murió el viejo hombre. Y ahora ese nuevo hombre que nació por gracia del Señor Jesús, como resultado de su sacrificio, ahora ese nuevo hombre va a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¡Qué bien! Entonces, la cita sigue diciendo, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan ¿cuántas manchas? Una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Y tenemos un problema, porque ahí la sierva del Señor dice que le toca a quién limpiar el templo del alma. ¿Y por qué es necesario limpiar el templo del alma? Señores, porque ¿qué contamina el santuario celestial? ¿Qué lo contamina? Nosotros discutimos eso anoche. ¿Los pecados qué? Los pecados confesados. No son los pecados meramente, sino los pecados que se han confesado. Esos son los que contaminan el santuario celestial. Y mientras la iglesia sigue pecando, ¿qué sucede con el santuario celestial? Pues se sigue contaminando. Entonces el Señor Jesús tiene que limpiar primeramente ¿qué? La iglesia, señores, el templo del alma nos tiene que limpiar a nosotros. ¿Para qué? Para que ahora Él pueda cumplir la promesa de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. En esa está el Señor. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, tratando de que la iglesia coopere con el Espíritu Santo en la purificación de sus caracteres. Señores, nosotros vinimos a la iglesia adventista para seguir viviendo como estábamos viviendo. ¿De qué va la iglesia adventista? La iglesia adventista sería una iglesia como todas las demás. Pero sin embargo, Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se fue a hacer guerra ¿contra quién? El dragón estaba airado con la mujer. ¿Ok? Y la mujer representa ¿qué? La iglesia. Pero el dragón tenía motivos especiales para ir a hacer guerra, a tratar de destruir ¿a quiénes? El remanente. ¿Por qué el remanente? Ahí lo dice el mismo versículo. Porque ellos guardan los mandamientos de la ley de Dios. Ahí no dice porque los guardarán. Dice porque el remanente guarda
los mandamientos de la ley. Igual los vio que estaban guardando los mandamientos de la ley de Dios. Precisamente por eso es que la iglesia adventista es una iglesia única. Es diferente. Es la única iglesia que proclama en el mundo que los mandamientos de Dios todavía están. Es la única iglesia en el mundo que entiende la doctrina del santuario celestial. No hay ninguna otra denominación, señores. Entonces el Señor quiere hacer una obra especial con esta iglesia. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque Él le dio una misión a la iglesia cristiana. ¿Y cuál es esa misión? Llevar el evangelio ¿a dónde? Al mundo entero. ¿Lo puede hacer el hombre por sí mismo? No lo puede hacer por sí mismo. Necesita el Espíritu Santo. Pero para poder tener la asistencia del Espíritu Santo, necesitamos cooperar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? ¿Cooperar haciendo qué? La purificación de nuestros caracteres. Hay que matar la carne, señores. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor Jesús? En primer lugar, niéguese a sí mismo. ¿Tome su qué? ¿Y para qué era la cruz? Para matar, señores. ¿Por qué pusieron a Cristo en la cruz? ¿Por qué lo pusieron allí? Para matarlo. Y el Señor Jesús dice, cada uno de nosotros debemos tomar nuestra cruz. ¿Para matar a quién? Para matar el viejo hombre, señores. Muy bien. Entonces el versículo sigue diciendo, nos toca a nosotros. Porque el Señor dice, les toca a ustedes remediar el problema que se han creado. ¿Por qué? ¿Por qué nos toca a nosotros? ¿Qué pasó, hermano? ¿Es que el Señor nos ha abandonado, nos ha dejado solos? No, lo que sucede es que la decisión de eliminar el pecado de su vida no es de Dios, señores. Esa decisión es de quién. Y si usted no decide que usted quiere eliminar el pecado de su vida, ¿Dios puede obligarlo? No lo puede obligar, señores. Porque el Señor nos dio libre albedrío. Usted no quiere ir al cielo, pero lamentablemente el Espíritu de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, con todo el poder que tiene Dios, no lo puede obligar a ir al cielo. Por eso es que yo amo tanto a Jesús. Por eso yo amo tanto a Dios. Señor, porque Él me da libertad. Es un Dios de justicia, pero es un Dios de misericordia. Señores, entonces sigue diciendo, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, porque somos nosotros los que le damos permiso al Espíritu Santo para que Él obre en nuestras vidas. Entonces dice, para limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿Cuánto es todo? Pues todo es todo, de toda contaminación. Y vean lo que dice. Ahora utiliza una conjunción. Aquí hay unos cuantos maestros. Yo sé de Irma, ella era maestra. Irma, tú me dices si yo estoy bien o si no estoy bien. Vean lo que dice entonces. Dice, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Ese entonces es una conjunción. En otras palabras, lo que está diciendo que va a suceder en el futuro no puede tomar lugar hasta que lo que debió haber tomado en el pasado haya tomado lugar. A ver si nos entendemos. Está diciendo este párrafo allí, está en la página 197, evento de los últimos días. Está diciendo, si no tienes el sello de Dios, no puedes recibir ¿qué cosa? La lluvia tardía. Eso es lo que es, señores. Eso es simple. Si no tienes el sello, por eso es importante que nosotros entendamos qué es lo que hay que hacer para recibir el sello de Dios. Porque la mayor necesidad que tiene la iglesia adventista hoy día es ¿cuál? Bueno, si leemos la cita de educación, dice, la mayor necesidad del mundo, hoy día es la de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan. Hombres y mujeres que no tengan miedo de llamar al pecado por su nombre. Hombres y mujeres que sean fieles a la verdad como la brújula lo es al pobre. Hombres y mujeres
que están dispuestos a estar de parte de la justicia, aunque se les desplomen los cielos. Y es una cosa fantástica. El Señor quiere hombres y mujeres que representen a Jesús dignamente en esta tierra. Amén. Precisamente por eso es que Él quiere separarnos del mundo. Él no quiere que nosotros seamos representantes del mundo, sino que seamos representantes de Dios. Él quiere que nos vistamos como el mundo, ¿sí o no? No. Ah, los cogí. Estaban allí tranquilitos. Sí. No podemos ser máquinas, señores. Hay que pensar. ¿Ok? Él quiere que nosotros seamos representantes ¿de quién? De Cristo, claro que sí. Entonces vamos a entrar en el sellamiento de Apocalipsis, el capítulo 7. El sello y la ley dominical son concurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Que están relacionados uno con el otro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sellamiento no es una cosa de un día. El sellamiento es un evento diario, señores. Diario. ¿Por qué? Pues yo le voy a adelantar. ¿Qué es el sello de Dios? No es un sello que los seres humanos lo pueden ver. ¿Ok? El sello de Dios que va a ser puesto ¿dónde? En la frente, ahí en el lóbulo frontal. ¿Ok? Así que el sello de Dios no es algo impreso allí para que lo vean la gente. Pero lo ven ¿quiénes? Los ángeles, se lo ha dicho el Espíritu de profecía. Los ángeles los van a ver. ¿Por qué? Porque el sello de Dios es un establecimiento en la verdad de forma tal que ya no pueda ser movido. ¿Cuándo es que nosotros no vamos a ser movidos? Que vamos a ser fieles a la verdad completamente. ¿Cuándo? Cuando el carácter de Dios esté impreso en nuestra mente, en nuestro corazón. El sello de Dios, señores, no es otra cosa que el carácter de Dios en la frente de sus hijos, que los señala, que los hace diferentes de todos los demás. ¿Ok? Y dijimos que el sello de Dios es la observancia de ¿qué? De su santa ley. ¿Por qué? Porque su santa ley es un trasunto de ¿qué? Del carácter de Dios, señores. Todo cae en su lugar. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. ¿Qué viene primero? ¿El sello o el tiempo de angustia? El sello, señores, antes. ¿Y cuál es el tiempo de angustia? ¿Cuándo comienza? Cuando se firme ¿qué? La ley dominical, señores. ¿Por qué es que tenemos que estar sellados? Ya ustedes van a ver en un momento. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia, espada, nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tomó lugar? ¿Qué tomó lugar en el cielo, señores? ¿Se terminó qué? Se termina la gracia, y donde se cumple Apocalipsis 22:11, que dice ¿qué cosa? El que es injusto sigue siendo injusto y el justo. Muy bien. Tiempo de angustia al ejecutar, al entrar en efecto la ley dominical. Nos acercamos al conflicto final. Esto está en el libro Cristo Triunfante, en la página 347. Nos acercamos al conflicto final. Este no es tiempo para transcribir. Este no es tiempo para abandonar la iglesia, señores. No importa lo que salga por allá. Este es el pueblo de Dios, señores. Esta es la iglesia de Dios. Página 56, aquí en Eventos de los Últimos Días. Por aquí está en la página 56, me parece que. Qué pena que estoy en una mano nada. Dice aquí, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Ah, no, pero es que el pastor fulano de tal, que ese hombre era presidente de un colegio por allá en Costa Rica, y el hombre era profesor en la universidad, y el hombre era evangelista, y el hombre esto y lo otro, y el hombre se separó de la iglesia porque la iglesia está teniendo problemas. Señores, tenemos aquí la palabra inspirada.
que nos dice, ahora no podemos establecer una nueva organización. Cualquier pastor, a mí no me importa el rango que haya tenido en la iglesia, puede haber sido presidente de la asociación general. Si forma una nueva organización, la palabra inspirada dice que se constituye en un apóstata. Y los que le sigan son apóstatas. Y los que le envíen los diezmos allá están robando al Señor para dar los diezmos y las ofrendas donde no deben. Porque Malaquías es bien claro cuando dice, traer todos los diezmos ¿dónde? ¿Y cuál es el alfolí de Dios? Señores, lean consejos sobre mayordomía cristiana. Allí lo dice bien claro, el alfolí del Señor es ¿quién? Es la iglesia. Cuando usted envía sus diezmos a cualquier otro lugar, usted se constituye, número 1, en un traidor, número 2, en un hipócrita, y número 3, en un ladrón. Eso es feo, ¿verdad que sonó feo? Suena feo, pero ese es el problema, señores. Déjenme decirlo. Cuando yo estaba pastoreando allá en los Estados Unidos, pues yo nunca pastoreé aquí en Puerto Rico, nunca se me solicitó, pero allá tuve la oportunidad de pastorear por algún tiempo. Señores, ¿sabe lo que los hermanos apreciaban más que ninguna otra cosa? Porque nadie está perfecto en la teología. Yo no puedo decir que mi teología es perfecta, ¿ok? Pero una cosa decían los hermanos, ¿sabe lo que es diferente de usted? Que usted, número 1, habla sencillo. No tenemos que tratar de investigar a ver qué es lo que quiere decir ese término teológico. Número 2, usted dice las cosas como son. Suenan fuertes a veces, suenan duros, pero usted lo dice y usted es transparente. Y lo que es. Yo no puedo decirle a ustedes adornarle las cosas. El Espíritu de Dios no va a hacer eso. Yo le puedo asegurar que yo se lo digo con amor. Hay amor. Yo tiemblo cuando tengo que predicar en la iglesia. ¿Sabe por qué tiemblo? Porque yo tengo una responsabilidad grande delante de Dios. Y un día el Señor me va a preguntar, ¿dónde están esos corderitos? Yo los puse en tus manos, te llevé ahí a esa iglesia, pero tú no le dijiste lo que tenías que haberle dicho. No los preparaste para que cuando Jesús viniera, estuvieran listos para ir a vivir al reino de los cielos. ¿Dónde es que usted aprende a vivir como se va a vivir en el cielo? ¿Usted tiene que esperar a llegar al cielo? No, hombre, no. Tenemos que aprender en esta tierra a vivir como se va a vivir ¿dónde? ¿Cómo se va a vivir en el cielo, señores? Este es el periodo de entrenamiento de la iglesia. Aquí tenemos que aprender a vivir como se va a vivir en el cielo. ¿Se puede? Amén. Sí, Señor. Claro que sí. El Señor Jesús no nos dio ejemplo de eso. Sí, Señor. Él nos dio ejemplo de eso, señores. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ok? No es tiempo de disminuir nuestros esfuerzos, de hablar cosas suaves, de profetizar engaños. No tengo que profetizarle a nadie. Señores, si yo tengo las profecías de la Biblia, las profecías en el libro, los libros del Espíritu de Profecía, que me voy a poner yo a profetizar. El Señor no necesita nuevos profetas. Lo que Él necesita es hombres y mujeres que estén dispuestos a predicar la verdad, tal como Dios pretende dejársela saber a la iglesia. Sellamiento Apocalipsis, ahí tienen, pueden buscar la Biblia para que se aseguren que esto está correcto. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que desde los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En otras palabras, enteramente. Ok, el 4, ¿qué simboliza el 4 ahí? Que es una escena global. Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. O sea que el evento que está describiéndose en Apocalipsis 7 es un evento que va a tomar lugar en un lugar local. No, va a ser universal, ¿sí o no? Sí, señor, va a ser universal. Alright. Entonces, fíjense que dice sobre la tierra. Y la tierra son lugares poco poblados. El mar, ¿qué es el mar? ¿Qué representa el mar? Ahí dice 17:15 ahí, muchedumbre.
¿Y los árboles qué representan? Los árboles representan los líderes, tanto del mundo como los líderes de la iglesia. No le hagan daño, no permitan que se le haga daño a nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia sea sellada. Y hay una razón para eso, ¿ok? En el sexto sello, ¿ok?, nos da los versículos 13 y 14. Entre los versículos 13 y 14 es que toma lugar el sellamiento. Vean lo que dice. En Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello. ¿De qué sello estamos hablando aquí? El sexto sello. ¿A qué precede? ¿Qué sello precede el sello? Pues el 7, señor. El 7 siempre viene después del 6. Y el 6 viene después del 5. Eso siempre ha sido así. Muy bien. Entonces, allí nos dice el terremoto, el sol se puso negro, y la luna se volvió. Y ustedes saben cuándo fue esto. El sexto sello cubre el periodo de tiempo del 1755 hasta la segunda venida de Cristo. Ahí le habla del terremoto de Lisboa a 1780, el día oscuro. ¿Ok? La caída de estrella en el 1833. El contenido informativo de este sello no solo provee el contexto de Apocalipsis 7, sino también el momento cronológico. ¿Por qué? Porque si el día oscuro fue en el 1780 y la caída de estrella que menciona allí en el capítulo 6, 1833, quiere decir que el sellamiento o Apocalipsis 7 toma lugar después de el 1833. En otras palabras, el sellamiento es algo que va a ocurrir, por lo menos el sellamiento de Apocalipsis 7, porque este es un sellamiento especial para aquellos que van a pasar por el tiempo de angustia. ¿Ok? Eso no quiere decir que los demás que murieron, ¿ok?, confiando en el Señor Jesús, no estaban sellados para la salvación. Ellos estaban sellados para la salvación. Pero el sello de Apocalipsis 7 es un sello especial para aquellos que van a pasar por el tiempo de angustia. Yo no tengo el tiempo porque esto del sellamiento es una semana completa y yo no tenía tiempo pero necesito que ustedes lo sepan. Las estrellas del cielo cayeron, etc. Señales similares se le dieron a Lucas, se le dieron a Joel. No necesitamos estar hablando sobre eso. El próximo evento después de la caída de estrella, o sea, el versículo 14, ¿qué dice? ¿Y el cielo qué le pasó? Ustedes han visto el cielo desvanecerse, claro que sí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Lo han visto? ¿Se desvaneció el cielo? No se ha desvanecido, señores. Entonces vivimos entre el versículo 13 y el 14 de Apocalipsis 6. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes poderosos y todos siervos y todos libres, se escondieron. ¿Dónde se escondieron? En las cuevas y entre las peñas de los montes. Claro que sí. Y le decían a los montes: caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de quién. Yo le voy a preguntar ahora, hermano, en ese momento fueron testigos de la venida de Cristo todos los habitantes que quedaban en esta tierra, ¿sí o no? Sí, señor, pero si la Biblia lo dice. ¿Y por qué se querían esconder? ¿Por qué? Por eso lo vieron, pero reconocieron. Señores, déjenme decirles, ¿saben quiénes van a ser las personas más tristes y más preocupadas en ese tiempo? Aquellos adventistas del séptimo día que vieron que había problemas en la iglesia y en lugar de quedarse en la iglesia y ayudar a solucionar los problemas, ¿qué hicieron? Se echaron a correr como los discípulos, lo cogieron: vámonos de aquí a huir todo el mundo. Este no es tiempo de huir, este no es tiempo de abandonar la iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Que haya problemas en la iglesia, hay problemas en la iglesia. Pero porque hay problemas, nosotros no se la vamos a dejar al diablo y nos vamos a ir de aquí para que el diablo haga lo que le dé la gana en la iglesia. No, hombre, no, yo me voy a quedar aquí. Y si no me dejan hablar, y si no me dejan predicar, y si no me permiten decir la verdad, yo voy a vivir la verdad y hacer exactamente lo que hizo el Señor Jesús durante su ministerio en esta tierra. Él vivía la verdad.
Los fariseos le temían. ¿Por qué? Porque él era una personificación de la verdad. Su vida los acusaba. Por eso le tenían tanto odio. ¿Ok? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esos hermanos adventistas que dejaron la iglesia y ahora se encuentran que lo que decía la iglesia, lo que enseñaba la iglesia, la Biblia y el Espíritu ofrecía, era una realidad. Ahora se enfrentan al Cordero de Dios, no como el bebé, sino que ahora viene en su poder y en el poder de quién. ¿Recuerdan lo que él le dijo a Caifás y a Anás, verdad? ¿Qué le dijo? Cuando aquel le preguntó, ¿eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, en otras palabras. ¿Se lo confirmó, sí o no? Se lo confirmó. ¿Y qué hicieron Anás y Caifás? ¿Qué hicieron? Hay que matarlo, este ha blasfemado. Es un blasfemo, hay que matarlo. ¿Ok? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Va, yo te tengo una sorpresita. Cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, con todo su sangre, en su gloria y la gloria de mi Padre, yo te voy a dar un regalito. Te voy a resucitar para que tú me veas cuando yo venga en mi gloria. Señores, es una cosa seria. Hoy día como adventista, señores, yo tiemblo. ¿Por qué yo tiemblo? Porque yo sé que todavía yo vivo en una carne humana, capaz de dar un tropezón en cualquier momento. Adán y Eva eran perfectos en el huerto de Edén, ¿sí o no? El querubín cubridor era perfecto allá en el cielo, ¿sí o no? Tropezó, ¿sí o no? Entonces yo debería, por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos buscar nuestra salvación con temor y temblor, señores. Esto no es una cosa, esto no es un juego de nene. Es la vida eterna la que está en juego aquí, Señor. Es su vida eterna. No la dejen perder. Están aquí en la iglesia esta mañana. Señores, este no es el momento para darle la espalda a Dios. Este es el momento para ser firmes en lo que hemos creído todos estos años. Y si hay alguien aquí que todavía no se ha bautizado, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo, señores. Usted no tiene asegurado el día de mañana. Es tiempo de poner su vida en las manos del Señor Jesús. Y usted no tiene que esperar a ser santísimo, a ser perfecto para ponerse en las manos de Jesús. Usted se pone en las manos de Jesús ahora y deje que Jesús haga la obra en usted. Que el que comenzó la obra la va a terminar, ¿sí o no? Claro que sí, señores. Hay tanta gente que viene a la iglesia, escuchan la verdad, se enamoran de la verdad, pero no se enamoraron de quién. Tiene que enamorarse de Cristo, señores. Enamórese de Jesús. Y cuando usted está enamorada de Jesús, no pasa un día que no quiera verlo. ¿Es así, sí o no? ¿Usted está enamorada alguna vez, hermana? ¿Estuve enamorada alguna vez? Yo también estuve enamorado. Mi esposa está ahí. Mira qué linda. Señores, no pasaba un día, Wilfredo, no pasaba un día. Yo quiero ir para allí, yo tengo que ver a esa nena. Yo tengo que saber cómo está. Claro, estoy hablando la verdad, ¿sí o no? ¿Era así o no era así? Claro que sí, pregúntale a Monchito para que tú veas. Tiene 90 años, pero todavía se acuerda. ¿Te acuerdas, Moncho? ¿Sí o no? ¿Y quería ir a verla, sí o no? Señora, pero nosotros no estamos enamorados de Jesús cuando no tomamos. Pero si el Señor Jesús nos dejó tantas cartitas aquí, cartitas de amor. ¿Ustedes saben que Jesús escribió cartas de amor? Señor, veanlo en el libro de Oseas. ¿Ah? Y fíjense lo romántico que es el Señor. El Señor es romántico. ¿Ustedes sabían? El Señor es romántico. Dice en el capítulo 3 y 4, después que esta mujer había, eso se ha hecho todo lo demás, y dice, yo fui y la busqué. Y me la llevé ¿a dónde? A un lugar solito, al desierto. Y entonces mi Biblia dice que le puso la mano, ¿por dónde? En el hombro. ¿Y qué más le dice? Y le hablé ¿a dónde? En los oídos, señores.
Dios es lindo, Dios es bueno. Señor Jesús nos ama tanto. Es un cariño tan tierno. Yo no sé cómo hay gente que se atreven a despreciarlo. Es una cosa terrible, señores. Pero el Señor Jesús va a tener que eliminar el pecado de este mundo porque Él no quiere que nosotros sigamos sufriendo. Entonces tiene que eliminar el diablo, ¿sí o no? Dicho sea paso, ¿por qué fue sacado el diablo de allá del cielo? ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan la palabra que usa la Biblia? Rebelde. Rebelión. ¿Qué quiere decir rebelión? ¿Qué es eso? Es cuando la persona constantemente, eso es importante, ¿ok? Constantemente, es una persona que no quiere dar marcha atrás. Una persona dice, esto es lo que es y yo no voy a dar marcha atrás. Y hasta que yo no me quede con el trono tuyo, no estoy tranquilo, no estoy contento. Hasta el punto que el Señor tuvo que hacer, ¿qué cosa? ¿Qué tuvo que hacer? Wilito, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que sacarlo del cielo. ¿Lo sacó por qué? Por rebelde, señores. Entonces, fíjense la coyuntiva que tienen los miembros de la iglesia adventista hoy día y el mundo entero. Porque el Señor tiene muchas ovejas, ¿dónde? En otro redil, pero el Señor Jesús dijo, me conviene hacer ¿qué cosa? Traerlas a mi redil. ¿Para qué? Para que Efesios 4 se cumpla. Un solo pastor, un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia. Señores, entonces eso es lo que el Señor espera a nosotros. Entonces el diablo hubo que sacarlo de allá, del cielo. Entonces ahora el Señor viene a esta tierra, levanta una iglesia. Y entonces como esa iglesia se la va a llevar para el cielo, no importa en la condición que esté, ¿verdad? ¿Ah? Si el Señor llevara rebeldes, personas que no quieren seguir la voluntad de Dios, que no quieren guardar la ley de Dios, que no quieren vivir la reforma pro salud, si el Señor se los llevara para el cielo, ¿quién es el primero que se le va a parar al frente? El diablo. ¿Por qué? ¿Para dónde tú llevas a Ismael? ¿Estás loco? Si tú te llevas a Ismael para el cielo, me tienes que llevar a mí. Me tienes que perdonar a mí, porque él es tan rebelde que sea poco, no sea tanto como lo que yo hice, pero rebeldía es rebeldía, así como pecado es pecado. Si te lo llevas a él, me tienes que llevar. Y ustedes ven el problema que tiene el Señor, porque es que el Señor quiere que la iglesia se purifique. Y el caso es que Él no nos deja solos, Él no dice que tú tienes que hacerlo solo. ¿Qué te dice el Señor? Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y yo estaré contigo. ¿Cuánto tiempo? Qué lindo es el Señor. Viene el cielo tras señal grande y admirable. 7 ángeles con las últimas 7 plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. Satanás, escuchen bien esta cita, Satanás está empleando toda su artimaña para mantenerlos donde están. ¿Mantener a quiénes? A los miembros de la iglesia, señores. Hasta que haya pasado ¿qué? Claro, porque ahora hay un viento de doctrina que dice que el sellamiento no va a ocurrir hasta que Jesús se levante del santuario celestial. Eso no es así, señores. El sellamiento ocurre antes que tome lugar la ley dominical, y el Señor Agüey te explica por qué tiene que ocurrir antes de que se firme la ley dominical. Y nosotros lo vamos a ver. Hasta que la cortina sea extendida sobre el pueblo de Dios y los dejará sin refugio de la ardiente ira de Dios durante las últimas 7 plagas. O sea que tiene que ser sellado mucho antes. ¿Por qué? Porque el sello de Dios es lo que garantiza la protección del pueblo de Él. El diablo no puede tocarlo. El diablo puede desear. El diablo quisiera tirarle una bomba atómica a esos que están reflejando el carácter de Cristo. Pero ¿qué pasa? Mi Biblia dice que las espadas se levantan y ¿qué le va a pasar? Se quiebran, señores. El diablo puede tirarle una bomba de hidrógeno y no los toca. ¿Por qué? Porque tienen ¿qué cosa? Ramón, ¿qué tienen? Ramón, mira para acá, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? El sello de Dios, papá. Tienen el sello de Dios. El diablo no puede tocarlo. Por eso es que el Señor quiere que nosotros desarrollemos
el carácter de Jesús, porque una vez que usted tiene el carácter de Jesús, ¿qué pasa? El sello de Dios está impreso en su mente. ¿Puede estar ocurriendo ahora, sí o no? Ay, señores, si eso era para que la iglesia toda dijera amén, si lo tienen allí, señores. El diablo quiere que pase el momento del sellamiento. ¿Para qué? Porque si pasa el tiempo del sellamiento, los tengo ¿dónde? En el bolsillo. Señor, hijos e hijas de Dios, vi que Satanás estaba trabajando para confundir, para engañar y para extraviar. Señores, la Biblia es clara. Aprendamos a vivir, a entender las cosas como dice la Biblia. Línea sobre línea, renglón sobre renglón, precepto sobre precepto. Un poquito aquí, otro poquito. No se pongan a buscarle, tú sabes, que si la interpretación, que si esto. Ah, no, y si usted no sabe griego y no sabe hebreo, no puede explicar la Biblia correctamente. Hombre, no, señores. Entonces yo me pregunto, ¿y la señora White sabía griego? ¿Sabía hebreo? Sin embargo, los estudiantes de griego y de hebreo allá en la universidad, allá en los Estados Unidos, cuando tienen problemas con un versículo de la Biblia, ¿a dónde van? Edgardo, ¿a dónde van? Ramoncito, ¿a dónde van? Al Espíritu Profecía. La nena que solamente tenía un tercer grado de escuela elemental, pero se dejaba conducir ¿de quién? Entonces, señores, por esa es la cita que dice: en los últimos días aquellos que reciban el Espíritu Santo no lo recibieron por los grados escolásticos que tenían. Lo recibieron ¿por qué? Porque ellos eran suficientemente humildes. No es el conocimiento que tú tienes lo que hace la diferencia, es la relación que tú tienes con Cristo día tras día. Y si tú no tienes una relación con Jesús diariamente, el Espíritu Santo ni siquiera puede operar cambios ninguno en ti. Vi que algunos no estaban asentados con firmeza. ¿En qué? En la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? La que va a preparar el pueblo de Dios para su encuentro ¿con quién? Su encuentro con Cristo. Eso es lo más importante. La ira de Dios manifestada mediante las 7 plagas se había derramado sobre los habitantes de la tierra, induciéndoles a morderse las lenguas de dolor y a maldecir a Dios. Los falsos, ¿qué dice allí, señores? Léanlo bien. Los falsos pastores. Los falsos pastores habían sido objeto especial de la ira de Dios. Y yo estoy seguro que la señora White se refería a los pastores ¿de dónde? De aquellas denominaciones allá que están negando La ley de Dios. la vigencia de la ley de Dios. Pero señores, falsos pastores son falsos, no importa la denominación que ellos representan. Y el Señor Jesús nos advirtió 2000 años atrás. Y Él dijo que el trigo va a estar amenazado ¿por quién? Por la cizaña, señores. Página 46, testimonios para los ministros. Mientras el Espíritu Santo trae a la iglesia personas verdaderamente convertidas, el diablo a su vez trae personas no convertidas con el propósito de contaminar el pueblo de Dios. Y ustedes saben cómo es, señores. Nosotros tenemos la obligación de mirar a quién. ¿Quién es nuestro único ejemplo? Es Cristo, señores. Hay pastores en nuestra iglesia que son almas de Dios, son hombres que el Señor los ha traído a la iglesia porque Él sabe que son personas dedicadas, que vinieron aquí por vocación, no vinieron por salario, vinieron para servir a Dios. Hombres que son dedicados, y yo conozco muchos de ellos, y yo estudié, ¿ok?, con muchos de los que se están jubilando ahora, ¿ok? Yo estudié con ellos allí en el colegio antillano cuando era el Antilian College, Pastor Cortés. El otro día yo estuve en la universidad para llevar mi nena allí. Óigame, qué lindo hubiese sido haber visto allí al pastor Mena, preceptor, en un tiempo, y al pastor Acosta. ¿Usted se acuerda dónde estaba el pastor Acosta? Las cosas eran diferentes en la universidad, ¿sí o no? Se respiraba un ambiente diferente, ¿sí o no? Usted lo sabe, pastor, que era así. ¿Ok? Tú estudiaste allí en la universidad también, y tú sabes la diferencia que había. Es un lugar donde se respiraba santidad.
había compromiso. Señores, triste. Como ladrón en la noche, ¿para quién? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras serán quemadas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y entonces, y si no están en tinieblas, ¿en qué deberían estar? En luz. ¿Cuándo es que nosotros estamos en luz? Usted sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad? Señora White dice en el deseado de toda la gente que nosotros seremos juzgados por la luz que hemos recibido y, ella no es para allí, la luz que hemos recibido y comprendido, entendido. ¿Ok? ¿Qué es la perfección del ser humano delante de Dios? Mire, yo llevo casi 50 años en la iglesia. Estudié allí en el colegio antillano, estudié en la Universidad de Loma Linda, después hice un doctorado allá en Alabama. ¿Ok? Señores, imposible que Dios me juzgue a mí por un hermano que se bautizó hace 6 meses. Vean el problema. Aquel hermano que se bautizó hace 6 meses no tiene la mitad del conocimiento que yo tengo. Pero si está viviendo conforme a la luz que Dios le ha permitido comprender, ese hermano delante de Dios aparece perfecto porque lo cubre la justicia de ¿quién? La justicia de Cristo. En mi caso, con todo lo que he estudiado, si no estoy viviendo conforme a toda la luz que yo tenía, ¿cómo me considera el Señor a mí? Sí, Señor, no está digno para entrar en el reino de los cielos. ¿Es justo Dios, sí o no? Señores, esto es un Dios de justicia, esto es un Dios de amor. El que no ama a Dios hoy día porque no le da la gana, porque no estudia, no sabe nada de la Sagrada Escritura. Si usted tiene la capacidad de leer la Biblia, señores, no hay razón para que no se enamore del Señor Jesús. El ángel le dijo al remanente: ¿quieren huir de las 7 postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de amor? En todo caso, debéis que hacer. ¿Qué tienen que hacer? ¿Morir a qué? A yo, a la carne, para que podamos vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es guardar los mandamientos de la ley de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Primero escrito dice: preparaos, preparaos, pero ¿cuántas veces lo dice él? Se lo dice el Padre, se lo dice el Hijo y se lo dice el Espíritu Santo. Señores, las 3 potencias del cielo están interesadas en nuestra salvación. Y yo me horrorizo. En una iglesia en Yauco aparece uno de los miembros, un hombre que estudiamos juntos en el colegio, señores. Y ahora el hombre me dice que no cree en el Espíritu Santo. Y yo le digo: pues tú tienes un problema, porque en Evangelismo, la página 446, dice que la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, es la que pone en jaque al enemigo de las almas. En otras palabras, el que le tiene la rienda puesta al diablo es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y el diablo no puede hacer nada sin que el Espíritu Santo le dé el permiso. Pero si tú no crees en el Espíritu Santo, ¿quién te va a defender? ¿Qué tú crees, Wilfredo? Si tú no crees en el Espíritu Santo, entonces, pues no crees en el Espíritu Santo y no crees en mí. Señores, ¿cómo es posible? Si eso es una doctrina tan bíblica, eso está desde Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra a la persona del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y el Señor, para hacerlo más claro, en el bautismo de Jesús, Dios el Padre estaba en el cielo, ¿sí o no? Jesús estaba en la tierra, ¿sí o no? Estaba en persona Jesús, limitado por la humanidad, ¿sí o no? Claro que sí, señores. El Padre estaba en el cielo, ¿sí o no? ¿Por qué el Espíritu Santo desciende en una forma corporal? Que sea de paloma, que sea, podía haber sido el cuerpo, no importa, podía haber sido una paloma, podía haber sido cualquier otra cosa. Un cuervo. ¿Por qué? No podía ser un cuervo porque es inmundo. El Espíritu Santo solamente elige cosas limpias. Pero ¿por qué una paloma? ¿Por qué?
porque tenía un cuerpo físico, lo vieron, lo cual implica que estaba cubriendo tiempo y espacio. Si está cumpliendo tiempo y espacio, no podía ser la fuerza activa de Dios, porque está manifestada en un cuerpo. Entonces tenemos el Padre allá en el cielo, tenemos el Espíritu Santo de camino para acá y tenemos a Jesús. Señores, está la deidad completa. ¿Qué me importa a mí que le llamen Trinidad? El diablo no tiene una Trinidad también. El diablo tiene una Trinidad, señores, y está en forma de 3 ranas. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? La bestia, el falso profeta, ¿y quién? Y el espiritismo, señores, es una Trinidad. Y una Trinidad la vemos donde quiera, en el espacio la vemos. Tenemos el sol, la luna y las estrellas. ¿Son 3, sí o no? Entonces, vean los gases de la tierra, vean. Yo no sé dónde se tranca la gente. Ah, no, porque es que la Trinidad se utilizaba para definir a seres mitológicos del paganismo. ¿Qué me importa a mí? No me digas eso. No, hombre, no, señores. Que utilizaron la palabra para lo que fuera. En la Biblia aparece la palabra omnisciente. Sí, señor. Aparece. Milenio. Sí. No. Sí. 1000 años. Son 1000 años, pero no dice milenio. Pero sabemos que 1000 años es un qué. Es un milenio, señores. Entonces sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son ¿cuántos? Son 3, señores. Y no son 3 personas en una. Que no me repitan eso. Yo estaba en iglesia, la iglesia entera. Y yo le pregunto, señores, ¿qué es la deidad? Son 3 personas en una. Señores, ¿hasta cuándo vamos a abandonar las creencias católicas? No son 3 personas en una, son 3 personas individuales, pero son una en propósito, en obra. Claro que sí, señor, pero son individuales. Sí, señor. Muy bien, estamos claros en eso. Preparados. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene. Día de ira cruel y ardiente. ¿Qué Dios es cruel? No, señor, Dios no quiere destruir a nadie. No, señor. Ya le iba a decir algo que se van a convertir en un problema porque voy a tener que explicarlo. Dios no es cruel, Dios es un Dios de amor. Esa idea del infierno, esa se la diseñó ¿quién? El diablo a su instrumento, la novia del diablo. Ustedes saben que el diablo tiene una novia también aquí en la tierra. Exactamente. Sí, señor. Él tiene su esposa también, si lo dice. Apocalipsis 17 no menciona Babilonia. Dice que es madre. ¿Ah? El diablo también tiene su instrumento aquí en la tierra. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ok? Sacrificar ¿cuánto para Dios? Entrar en la gloria exige ¿cuánto? Dios tiene derecho a exigir, ¿sí o no? Pues si Dios es Dios, ¿a Dios quién le va a llamar la atención por él? ¿A cuántos de ustedes invitó el Señor para determinar que el séptimo día era el día santo? A ninguno. Dios puede hacer lo que quiera, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Saben por qué yo lo amo? Porque es un Dios de amor. Amén. Es lo que es. En el día del Señor, precisamente antes de la venida de Cristo, Dios enviará relámpagos. Se unirán con el fuego de la tierra. ¿Lo hemos visto eso? Ustedes no vieron ustedes lo vieron, los relámpagos. Y eso estuvo en el internet. Alguien tenía un celular y sacó la foto, señores, específicamente cuando ese relámpago cayó en tierra, exactamente donde el volcán de allá de Hawái estaba reventando. Y usted ve la lava subiendo de la tierra y el relámpago golpeando exactamente donde estaba la boca del. Es una cosa maravillosa. Cuando Dios dice algo, créanlo por más imposible que parezca, señores. ¿Okay? Mira, arroyos de lava. Hay arroyos de lava. Una de las islas de Hawái tuvieron que evacuarla completamente. ¿Por qué? Porque la lava se juntó con el mar y formó unos gases que eran venenosos y la gente estaba enfermando. ¿Qué tuvieron que hacer? Dios sabe lo que dice, señores. Maranata, página 282. El río entero, la tierra se convulsionará.
Yo no sé qué van a hacer adventistas que han abandonado la iglesia, que se han atrevido a estar en contra de la voluntad de Dios, porque no querían abandonar determinadas cosas. Ay, no, yo no me voy a vestir como esos adventistas. Mira esas mujeres adventistas cómo se vienen. Ay, mira, y esa falda por allá, debajo de la rodilla. Ay, no, yo quiero enseñar algo. Pero... Oh, Señor. ¿Vale la pena la salvación, la tierra no? ¿Vale la pena, sí o no? ¿Vale la pena de dejar de comer algunas cositas? Sí, Señor. Ustedes recuerdan, cuando yo llegué al cielo, hay un versículo en la Biblia, yo sé que ustedes todos lo conocen. Hay un versículo en la Biblia que dice exactamente dónde va a estar la carnicería del cielo. Sí, señor. ¿Ustedes no lo han leído? ¿Lo han leído, sí o no? No lo han leído, señores, porque no existe. En el cielo no va a haber carnicería, ni en la tierra nueva tampoco. ¿Ok? Y aquí tenemos que aprender cómo se va a vivir dónde. Entonces, señores, es que eso es tan simple. ¿Ok? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Ok? Juan vio la escena. No es que se la escribieron. ¿Sabía lo que estaba diciendo Juan, sí o no? Sí, señor. Porque le enseñaron la escena. 4, alcance mundial, de un extremo del cielo hasta el otro. Ángeles. ¿Esos ángeles son literales, sí o no? Los de Apocalipsis 7, ¿son literales, sí o no? Son literales, pero los ángeles pueden representar mensajeros, como el mensaje de los 3 ángeles. ¿Va a ser dado por quién? ¿Ángeles del cielo? No, hombre, no, ellos van a ayudar, van a asistir, pero se supone que sean seres humanos los que den el mensaje de los 3 ángeles. ¿Ok? Viento, ¿qué simbolizan los vientos? Bueno, si usted mira Daniel 7:2, dice combate, lucha, guerra. Jeremías 25, gran tempestad se levantará sobre los extremos de la tierra. Pero testimonios para los ministros, la página 444 dice: oímos ahora acerca de terremotos en diversos lugares, incendios, tempestades, desastres por mar y tierra, pestilencia, hambre. ¿Qué influencia tienen estas señales sobre vosotros? ¿Qué influencia tienen? ¿Qué están viendo ustedes en eso, en todos esos terremotos y todos esos desastres? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Que el Señor está soltando unos ventarroncitos, pero no ha soltado los vientos todavía. Cuando se suelten aquellos vientos, la tierra va a convulsionar completa. Va a haber un terremoto que va a cubrir la tierra completa. Edificios enteros se van a hundir. ¿Ok? Se va a abrir la tierra. Y eso lo dice bien, Spiritual Gifts. Son 4 volúmenes. En inglés nunca los han traducido al español, yo no sé por qué. Pero ahí describe la tierra, cómo va a quedar después que Jesús venga. Entonces, sigue diciendo la cita: si han de caer tan tremendos juicios sobre un mundo culpable, ¿dónde estará el refugio del pueblo de Dios? ¿Cómo es que Dios va a proteger a la iglesia? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? Juan ve los elementos de la naturaleza, los terremotos, las tempestades. Pero ¿qué más vio Juan? Y esa lucha política es símbolo también de ¿qué? O más bien los vientos son símbolos de ¿qué? De lucha política. ¿El Señor tiene las manos en las políticas de las naciones, sí o no? Sí, señor, hermano. La señora White dice que hay senadores en el gobierno, que el Señor los tiene allí, hombres que el Señor los tiene en el gobierno. ¿Para qué? Para aguantar los vientos, sí, señor. ¿Qué ley, si se firmara, afectaría más a los adventistas que ninguna otra ley? La ley dominical. ¿Dónde es que se firman las leyes? En el Senado, en el Congreso, ¿ok? Entonces lo que la señora White está diciendo ahí es que la lucha política, la ley dominical no se ha firmado. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido sellado el pueblo de Dios, porque el refugio del pueblo de Dios es que no son los montes. Muchos están diciendo: tengo que comprarme una casita allá en el monte y tengo que irme a este lugar. Sí, la señora White explica por qué deberíamos estar viviendo en los montes.
para que no sintamos la influencia de ¿quién? De las grandes ciudades, y que nos preparemos para esos años previos al tiempo de angustia, cuando va a haber escasez y va a haber tanto ladrón en este mundo que va a ser una cosa seria. Y entonces usted necesita tener un pedacito de terreno donde usted siembre. Además que las cosas están tan contaminadas que es mejor si usted se come una lechuguita que usted la sembró en su casa, un tomatito, que si se lo va a comer ahí. Entonces, señores, la lucha política encierra no solamente los desastres y la guerra, sino también, ¿qué cosa? Los vientos, señores, los vientos. El Señor no permite que se firme la ley dominical, está aguantando eso, está aguantando que se levante nación contra nación nuevamente para proteger la iglesia, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control, ¿hasta cuándo? ¿Quién es el que tiene la mano fuerte aquí? Él es el que está en control, señores. Vientos simbolizan lucha política. ¿Ok? Y ahí le explica, ¿ok? ¿Por qué no ha permitido que se firme? Porque la iglesia no está preparada. Si se firmara la ley dominical ahora, Señor, no quiere que sean... Mira lo que dice el testimonio, el volumen 5, y evento de los últimos días, página 152. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún... ¿Qué tiempo es ese? Pues cuando se firme la ley dominical, señores, tenemos que estar, pongamos la mente en lo que estamos. Se firma la ley dominical. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen, ¿qué? La marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían, ¿qué? En California se iba a firmar la ley dominical. ¿Quién lo impidió? Lo impidió el Señor. En los Estados Unidos se iba a firmar la ley dominical en 1889. Yo no tengo tiempo para darle todos los detalles, pero la iglesia adventista escogió al pastor Alonzo T. Jones, un hombre que, inspirado del Espíritu Santo, había dado el mensaje del 1888, la justificación por la fe. Alonzo T. Jones fue al Senado de los Estados Unidos. ¿Y a quién tuvo que enfrentarse? A un senador de apellido Blair. El senador Blair había propuesto una ley dominical en los Estados Unidos con el propósito de unificar la nación. ¿Ustedes vieron el comunicado, el último comunicado del Papa? Le escribió una carta a Trump y le dice, mira, los Estados Unidos están en problemas ahora con la cuestión de la gente que están viniendo de un lado y del otro, y los terroristas. Pero, ¿por qué no probamos? Eso es lo que dice la carta. Bueno, señores, apareció, está por todos lados. ¿Por qué no le damos una prueba a una ley dominical en donde la gente pueda ir el domingo a la iglesia, sean religiosos o no sean religiosos, con el propósito de unificar las familias? Y si unificamos las familias, podemos unificar la nación. Todavía Trump no ha mordido el anzuelo. Recuerden, ¿quién es el que está en control? ¿Quién es el que tiene los vientos bajo sujeción? Es el Señor. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. ¿Por qué no lo permitió el Señor? Ahí lo dice en rojo. No estamos enteramente... Eso no soy yo, señores, no se enfaden conmigo, se lo dice el Espíritu de Profecía. ¿Ok? De Blair Bill, allí está, yo no voy a ir sobre eso, ¿ok? Dios protege eso. ¿Por qué no la firmaron? Porque el Señor Jesús tiene sus instrumentos aquí en la tierra. Y el Señor Jesús los va a utilizar. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación que se encuentra. ¿Quién se va a atrever a publicarla? Ese es el problema. Y aquellos que, yo le digo, ¿ok? Señores, a mí me invitaban allá en Florida a predicar en muchos lugares en contra de algunas predicaciones porque creen que uno lo que trae es temor a la iglesia.
Entonces comenzaron, mira, a limitar las invitaciones. Y las limitaron en Florida. Pero el Señor es grande, había que limitarlas ahí, ¿para qué? Pues para que me invitaran de allá, de Colombia, de Sudamérica, para que fuera a Europa allá. ¿Quién se iba a imaginar? Claro, yo por allá en Alemania, yo no hablo alemán ni nada de eso, pero gracias a Dios el Señor me permitió aprender a hablar inglés y me consiguieron un traductor que hablaba inglés. Y hasta allá fuimos para predicar la palabra del Señor, porque Alemania está dividida. Alemania está dividida, señores. Es una cosa tremenda lo que está pasando allá. Y la iglesia está dividida en el mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué está teniendo problemas en el mundo entero? ¿Por qué, señor? Porque el diablo todavía no ha desaparecido. Nuestra lucha no es contra ganas. A veces nos molestamos con algunos de los pastores porque dicen esto, dicen lo otro. Señores, moléstense con el diablo y oren por los pastores. Oren por los líderes de la iglesia, para que el Señor les dé compromiso a todos los líderes de la iglesia, para que podamos unirnos como un solo hombre, los laicos, los pastores, los ministros, y que presentemos un frente unido, que cuando el diablo quiera tentar, nosotros podamos decirle: retírate en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Quién se atreverá a publicarla? No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo. ¿Quiénes son los embajadores de Cristo? Son los pastores, señores. Son los ministros. ¿Ok? Sí, pero acuérdate, la carta, las 7 cartas de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, ¿a quién le fueron enviadas? ¿A quién le fueron enviadas? Ahí no dice escríbele a la iglesia. Ahí dice que escríbele a quién. Al ángel de la iglesia. Y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 1 y a lo que dice el Espíritu de Profecía, el ángel representa a quién. Los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia. Eso no hay que taparlo. Ellos están allí por una razón. Dios los tiene allí con un motivo. Es para que ellos protejan el rebañito del Señor. ¿Por qué hay cizaña en la viña del Señor? ¿Por qué? Porque los hombres que Él puso a vigilar la viña, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos. Pero pastor, ¿y si se le trae el mensaje y se le habla el mensaje y no hacen caso? ¿De quién es? Eso no es responsabilidad suya. Yo sé que tú lloras y demás por la condición de la iglesia y demás. Eso es problema del Espíritu Santo de Dios. Él tiene sus instrumentos. Hay 7,000 rodillas que no se doblarán. Vean lo que dice la Biblia, ¿ok? Que no se doblarán delante de Baal. Y el tiempo viene, el Espíritu de Profecía es claro, el Espíritu Santo de Dios es claro, y dice que llegará el tiempo cuando los ministros y los laicos se unirán, y entonces el Espíritu Santo de Dios se derramará. Señores, su rostro resplandeciente caminarán calle arriba y calle abajo. No tienen por qué preocuparse de las consecuencias, deben cumplir con su deber y dejarle a Dios los resultados. Yo predico la realidad, yo predico la verdad. Ahora el problema es de quién, de ustedes. Usted no quiere dejar que el Espíritu Santo obre en usted, eso es problema suyo. Eso no es problema mío. Yo no puedo convencer a nadie, yo no puedo convertir a nadie. Yo no sé de ningún ministro adventista que se atreva a decir que una de sus responsabilidades es convertir a la gente. Pastor Meléndez acaba de llegar y yo le doy gracias a Dios, ¿ok? Porque yo puedo descansar en la sabiduría de estos pastores de experiencia. ¿Usted convierte gente, pastor? No, No, pastor, ¿usted convierte gente? ¿Quién los convierte? El Espíritu Santo de Dios, claro. Precisamente antes que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello de Dios. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. Y vi hambre, pestilencia, espada. ¿Y qué más pasó? Eso es futuro ahí, señores. Eso no ha ocurrido todavía. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay muchos que dicen, no va a haber una guerra general. Sí, señores.
Sí, señores, ¿quién está detrás de las cosas de este mundo? ¿Quién está? El diablo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Y el Espíritu Santo se está alejando de la tierra, ¿sí o no? Y cuando el Espíritu Santo se aleje completamente, cuando se cierre el tiempo de gracia, que el Espíritu Santo ya no obre en los impíos, ¿qué usted cree que va a hacer el diablo con los impíos ahora que tiene completo control de ellos? ¿Necesitamos el sello de Dios, sí o no? Señores, mejor es que nos preocupemos de tener ese sello de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, será tiempo de angustia, cual nunca fue. ¿Qué tiempo? Cuando se firme la ley dominical. Yo no voy a entrar allí en Daniel 11, porque ya tenemos que ir terminando. Despedimos el año aquí, sí. Claro. Sí. Apocalipsis 17 confirma Daniel 11. ¿Por qué? Mira, eso es bien fácil y con esto lo vamos a dejar aquí. Eso es bien simple. La mujer de Apocalipsis 17, en el versículo 1, ¿cómo dice en el versículo 1? La mujer ramera, la iglesia falta, se sienta sobre muchas aguas. ¿Qué quiere decir el hecho de que está sentada sobre las muchas aguas? Quiere decir dos cosas. Número uno, si está sentada allí sobre muchas aguas, quiere decir que está ubicada en ese lugar. Por eso es que llamamos la Santa Sede. ¿Ok? Donde está sentada, donde está ubicada. Y las muchas aguas, ¿qué son las muchas aguas? ¿Qué son las muchas aguas? Muchedumbre, señores. ¿Cuál es el lugar más poblado en el tiempo de Juan? ¿Cuál es el lugar más poblado del mundo? El imperio, señores. Donde estaba el imperio era Roma. ¿Ok? La sede estaba ¿dónde? En Roma, señores. Se sienta sobre muchas aguas. Pero en el versículo 3 del capítulo 17, la ramera, esa mujer ramera, se sienta también sobre ¿qué? Sobre la bestia escarlata. ¿Qué quiere decir que está sentada sobre la bestia? ¿Alguno de ustedes cabalga una bestia? ¿Cabalga un caballo, una yegua alguna? ¿Alguno de ustedes ha montado? A ver si ha montado. Cuando usted está montado en una bestia y tiene las riendas tomadas allí con su mano, ¿quién manda? ¿Usted o la bestia? ¿Quién manda? El jinete. El jinete, señores. El jinete el que manda. Si la mujer, la iglesia falsa, está sentada sobre la bestia, ¿y quién es la bestia? ¿Quién es esa bestia escarlata que aparece allí en Apocalipsis 17? ¿Ok? El versículo 3. ¿Ok? Dice, y me fue llevado en el espíritu y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué simboliza esa bestia, señores? Recuerden que la bestia simbolizan en Daniel, ¿qué cosa? Naciones, señores, reinos. Y tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y los cuernos simbolizan ¿qué? Líderes políticos. Y las cabezas, ¿qué representan? Líderes religiosos, cuerpos religiosos. No tengo tiempo para explicarles por qué yo le digo que simbolizan cuerpos religiosos. En otras palabras, esta mujer ramera tiene control sobre ¿qué? Tiene control sobre la muchedumbre, ¿sí o no? Tiene control sobre las naciones, ¿sí o no? Control sobre los líderes políticos, ¿sí o no? Y los religiosos también. Ajá, sí, señores. El que no vio las fotos de lo que pasó allá cuando celebraron los 500 años del fin del protestantismo. Ustedes saben de lo que yo les estoy hablando, señores. Miren, el único dolor de cabeza que el diablo tiene en esta tierra, ¿saben quién es? La iglesia bendita. La iglesia adventista del séptimo día. Ya ven por eso. Amén. Si no fuera por la iglesia adventista del séptimo día, el diablo sería la persona más feliz en este mundo. Pero está la iglesia adventista, los que guardan los mandamientos de la ley de Dios y tienen el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. Amén. Una cosa fantástica. La Biblia es tan clara que no hay razón para que nosotros nos equivoquemos. La ramera se sienta sobre los 7 montes. Montes literales y montes simbólicos. No tengo tiempo, pero la próxima vez, si acaso se les ocurre invitarme, nuevamente podemos tener una semana para estas 2 mujeres, las de Apocalipsis 12.
Esta mujer linda, bella, como todas las hermanas de la iglesia vestidas. Amén. ¿Ah? Y está vestida de blanco, De blanco. la justicia de Cristo. Y tiene la luna debajo de sus pies. Y tiene una corona con 12 estrellas. ¿Qué simboliza la corona en la cabeza de esa mujer de Apocalipsis 12? La que tiene la justicia, vestida de la justicia de Cristo. ¿Qué simboliza esa corona? Victoria, señores, porque la iglesia adventista no va a reconocer derrota ninguna, porque quien la conduce es el capitán de las huestes celestiales, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nunca ha perdido una batalla. El Señor Jesús va a conducir esta iglesia, el noble barco, hasta las mansiones celestiales. El problema es, ¿tú quieres estar en el barco? Amén. ¿O tú crees que el barco está dando tantos golpes que es mejor tirarte a la oscuridad y tratar de nadar tú solito a través de estas aguas vertiginosas? No, hombre, no. Este no es momento de abandonar el barco. Este es momento de echar a sacar el agua que está de sobra. Sacar las maletas que te sobraban. Sacar todo aquello que le da peso, le causa peso en el barco. Este es el momento de limpiar la casa para que pueda flotar dignamente, dirigida por el Espíritu Santo hacia las mansiones celestiales. Dios me los bendiga. Dios me los cuide. Ha sido una semana de aprendizaje para mí, porque yo les confieso, cuando yo vine el sábado pasado y escuché algunas de las ideas que se expresaron y demás, yo dije, yo tengo que regresar a la Biblia, el espíritu de profecía, y tengo que estudiar bien. Esta gente leen, y a esta gente hay que mostrarle todo el tiempo un así dice Jehová, y de lo contrario el Espíritu Santo no va a hacer lo que debiera hacer. Amén. Hermano, quiera el cielo que esto no haya sido una semana más. Quiera el cielo que esta iglesia de espíritu se someta a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Que sea la primera iglesia en ser sellada en el mundo entero. Amén. Y que esta iglesia de Espino sea el ejemplo para el resto de iglesias en Puerto Rico, y que puedan llevar la obra de reavivamiento y reforma a las demás iglesias. Y que cuando el mundo vea lo que está pasando en la iglesia de Espino, y cómo han conquistado a Puerto Rico, no a toda la gente, pero aquellos que habían de ser salvos los han conquistado para el Señor Jesús, entonces esta iglesia, el Espíritu Santo las va a llevar a donde Él le plazca, para que prediquen el último mensaje de amonestación. Amén. ¿Eso tiene base bíblica? Claro que sí. Si Felipe andaba caminando minding his own business por las calles de Jerusalén, y de momento, ¿quién lo tomó? ¿Quién lo cogió? Se lo llevaron en un jet, se lo llevaron en un carro. No, hombre, no, lo llevó el Espíritu Santo de Dios. ¿Y a dónde lo llevó? Donde había necesidad. ¿Cumplió su misión Felipe, sí o no? Y eso es lo que va a hacer esta iglesia de Espino, si decide que quieren consagrarse completamente al Señor Jesús. Dejen que Jesús los guíe, y ustedes van a ser el ejemplo de esta isla. Dios me los bendiga. Dios me los cuide. Terminamos cantando el himno número 100. ¿Quién resucitó? Jesús. Amén. ¿Para qué resucitó? A salvarnos. Para salvarnos, para conducir la iglesia.